Canal 12. Más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras audiciones acá en Canal 12. Vamos a saludar a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales que usted está viendo en pantalla y en www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la exhortación que hace nuevamente la Organización Panamericana de la Salud al gobierno de Nicaragua, y es que le pide transparencia en cuanto a los datos y a la aplicación de las pruebas anti-COVID-19. Veamos. Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud solicitaron al gobierno de Nicaragua mayor transparencia en la aplicación de las pruebas de COVID-19. Pidieron la descentralización de las mismas. Es necesario identificar los casos, principalmente los casos que tienen sintomatología, para reducir la transmisión de la COVID y, por supuesto, evitar casos graves, hospitalizaciones, etcétera. Y en ese sentido, a Nicaragua se le ha recomendado que descentralice las pruebas, como a todos los demás países. Los países que tienen un sistema de salud sólido han descentralizado las pruebas y muchos países incluso han autorizado a laboratorios privados a que realicen las pruebas, entre ellos varios países de Centroamérica, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y es por eso que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nicaragua y con varios otros actores para poder descentralizar las pruebas y aplicar las pruebas en la mayor cantidad posible a los sintomáticos. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos. Y los gobiernos que protegen a su población informan de esos resultados inmediatamente. De tal manera que consideramos que luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del compromiso multiinstitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. El más reciente reporte del MINSA da cuenta de al menos 50 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Solamente una persona habría fallecido por esta causa, según registros oficiales. Respecto al efecto de los huracanes ETA y IOTA en Nicaragua, tenemos información de que los albergues reciben la visita de personal de salud. Y la vigilancia sanitaria debería ser una actividad implícita, inherente a la prestación de servicios de salud, en la detección de casos sospechosos y en el reporte a través de los sistemas de vigilancia. En ese sentido, si es que detectan casos febriles o casos con sintomatología u otros, deberían reportarlos y a través de eso alimentar la red de vigilancia. Como ustedes saben, los reportes que recibimos son escuetos una vez a la semana, de tal manera que no tenemos información específica de los albergues, pero esta es una información indirecta que puede indicar que hay vigilancia epidemiológica en los albergues. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, habitantes del Triángulo Minero reciben ayuda humanitaria luego de quedar prácticamente sin nada debido al paso del huracán Iota. Veamos. El paso del huracán Iota en Nicaragua dejó muchas afectaciones y necesidad en varias zonas del país. El Triángulo Minero fueron municipios azotados por la furia del fenómeno natural. Gente que ya tenía maíz grande y el viento fuerte no dejó nada de eso, no quedó banano, no quedó yuca, ni maíz. Y con este tiempo que llevamos de invierno nos va a afectar porque nosotros en estos municipios sembramos la postrera ahorita, entrando la primera semana de diciembre. Y con mucha agua que hay no se puede todavía sembrar así. Entonces nosotros estamos pensando que a lo mejor nos va a golpear también en pocos días también la crisis, pues, escasez de alimentos. El río se desbordó completamente, primero en el huracán ETA
pues afectó las viviendas y no se las arrastró, pues por así decirlo. Pero ya con este otro huracán, ya después de 8 días, porque estaba muy vulnerable la tierra, todo se quedó desolado ahí, se llevó 9 viviendas. Aseguran que no han recibido ayuda de parte del Estado de Nicaragua. Por tal razón, organizaciones opositoras se motivaron a trasladar apoyo a estas comunidades. Nosotros hemos trabajado en la estructura del partido y hemos trabajado en el andar de un partido político, pero ahora hemos resumido algún aporte tanto de los funcionarios del partido como de algunos colaboradores y también de directivos. Hemos hecho una pequeña donación para traerla a esta población que tanto requiere. Gracias a Dios a los que reciben ese paquete, pues va a ser de gran ayuda para ellos, ¿verdad? Porque sinceramente esta gente que hoy están apoyando con estos paquetes no han sido beneficiadas por parte del gobierno y sí fueron afectados grandemente por el huracán Iota. Podríamos hablar de las comunidades como Montes de Oro, La Toboba, Madriguera, Coperna, Yaoya y las comunidades hacia Lago La Reserva, buscando el norte a Jinotega, todo eso fue arrasado prácticamente por el huracán Iota. Marcos Medina, Noticias 12. La generación de empleos en nuestro país continúa estancada debido a la falta de inversión extranjera que se ha registrado en nuestra nación. La inversión extranjera se encuentra paralizada a raíz de la crisis sanitaria, política y social, por tanto genera un estancamiento en el empleo, dijo el economista Gerson Salgado. Bueno, recordemos que en estos momentos de crisis sanitaria, sumado a la ya crisis social y política que venimos arrastrando desde el 2018, la inversión extranjera está paralizada y estancada por motivos internos, como ya decía, pero ahora por motivos externos, exógenos al país como tal, y que probablemente se pudieran vislumbrar ciertas luces de reactivación de estas como tal una vez ya superada la crisis sanitaria, ¿verdad? Que para eso todavía no se tiene fecha. Las consecuencias en el corto y mediano plazo es un estancamiento de la generación de nuevas fuentes de empleos. La riqueza de los hogares se ve estancada, los impuestos como tales cada vez se van a ir recaudando entre menos y en el mejor de los casos la misma cantidad, lo que va a generar presiones fiscales, principalmente en el año que viene, que es un año electoral como tal, y por ende pues se tendrán que buscar otro tipo de medidas de financiamiento para que algunas actividades sociales como educación, infraestructura que se necesita ahorita posterior a los desastres naturales causados por los 2 huracanes que el país ha vivido, así como salud, no se detengan ni se estanquen o en el peor de los casos retrocedan por una falta de financiamiento. Salgado dijo también que debe existir voluntad política de las partes para trabajar en pro del desarrollo del país. Bueno, siempre la salida es de carácter humano, la voluntad política que exista de las partes para poderse sentar a trabajar en pro de buscar el desarrollo, que Nicaragua nuevamente retorne las sendas de desarrollo y de crecimiento para que en la medida de lo posible se recupere lo más pronto posible los empleos destruidos y de ser manera se generen nuevas fuentes de empleo. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre en temas económicos, el sector comercio registra un repunte en la actividad, principalmente este fin de semana que recién pasó. Así lo indican dirigentes empresariales. El sector comercio reporta un leve dinamismo durante las ofertas vinculadas al Black Friday, reportan dirigentes empresariales. Vemos que ha habido bastante movimiento, principalmente en lo que es el electrodoméstico. Ha habido en algunos sectores de los socios que hemos llamado un 22 a 24% de incremento en esto, lo cual pues las expectativas de ellos han sido buenas. Se presume que es porque también ya hay pago de aguinaldo. Si vos viste las cifras que se presentaron hace poco, ha habido un incremento de empleo según las cifras que se presentaron del INSS. Obviamente eso hay un consumo local interno
lo cual pues es positivo. Y también las remesas familiares han aumentado. Entonces, todos esos factores, ahorita específicamente, se ve esa mejoría. ¿Cómo se va a ir el cierre? Bueno, el comercio tiene sus expectativas porque algunos que yo llamé, pues de los que yo llamé, algunos fueron menores de sus expectativas, otros fueron mayores, algunos crecieron un 10%, un 12%, otros un 22, 24%. Siempre la gente que anda circulante, pues obviamente gasta más, pero bueno, tampoco es algo tan excesivo porque como nosotros lo hemos dicho como Cámara, que necesitamos que la ley de concertación tributaria sea revisada, porque eso sí va a generar un incremento y una mayor facilidad para el comercio, ya que puede invertir en ese flujo, ¿verdad?, que tanto necesita. De cara al 2021 hay una incertidumbre por los acontecimientos que pudieran derivarse de un ambiente electoral tenso. Es un año, como vos lo decís, de incertidumbre porque, bueno, se habla de la reforma electoral, de que la OEA dio hasta el mes de mayo para que se diera la reforma. Estamos a escaso un año, ¿verdad?, para que se den las elecciones. Y como nosotros lo hemos dicho también como Cámara en otras de nuestras participaciones ante los medios, que hasta que realmente no haya algo de nación, de que realmente pues consideramos que unas elecciones libres, democráticas, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, es positivo porque al final, sea cual sea el resultado que se dé con todas esas garantías, genera una confianza, ¿verdad?, a los inversionistas y genera confianza también para poder seguir invirtiendo y que hay una claridad, ¿verdad?, en cuanto también a todo lo que es la libre empresa, porque también, como lo hemos dicho, el que genera la economía, la riqueza en un país, porque es el generador de empleos, es el sector empresarial. Marcos Medina, Noticias 12. El sector selectivo de transporte también reporta repuntes en la prestación de sus servicios. Consideran que la entrega del aguinaldo ha ayudado mucho a los taxistas. Almendares, presidente de Fénico Taxi, dijo que dicho sector está íntimamente vinculado con la economía y que con la entrega del aguinaldo hay una mayor demanda del servicio de este sector, pero en comparaciones con años anteriores no tiene la misma demanda. Efectivamente, a partir de que se empezaron a entregar, digamos, los 13avos mes, ha habido una mayor demanda en el servicio, pero por supuesto en comparación a los años anteriores no tiene las mismas condiciones, las mismas demanda que se tenía en otra época. Sí ha mejorado en relación a la condición que teníamos anteriormente. Por supuesto que esto genera un poco de liberación, de presión, digamos, de las necesidades que se estaban profundizando en el sector, y a pesar de que ha habido incremento en los precios de los combustibles, al aumentar la demanda, esto ha permitido, digamos, una asimilación de la tal situación. Creemos nosotros de que la situación debe de mejorar un poco más todavía en lo que resta del mes de diciembre, pero la preocupación es qué va a suceder a partir del próximo año, en enero. Es decir, esto es algo temporal y luego de esto nos enfrentamos nuevamente a la realidad de las circunstancias que vive el país, tanto en el problema sociopolítico, ¿verdad?, como en la situación económica que ha venido atravesando el país. Creo que todo el mundo tiene la esperanza de que se logre un entendimiento entre todas las corrientes y las fuerzas políticas en este país para que haya estabilidad y logremos pues encontrar el rumbo unidos como nación. Es decir, estas fechas de Navidad, estas oportunidades, de estas festividades, creo que es oportuno de que todos reflexionemos, ¿verdad?, y que pensemos como nación y que solo juntos realmente podemos sacar adelante este país. Almendares agrega que hay incertidumbre en lo que va a acontecer el próximo año. Eso es lo que se comenta en todos lados. Me decían los compañeros cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos en las asambleas, en las reuniones, que eso es lo que comentan todos los pasajeros, pues todo el mundo siente que no está claro lo que va a suceder, lo que va a acontecer el próximo año. Noticias 12, Darlene Tellez.
En otras informaciones, el bono que está entregando el Ministerio de Educación a bachilleres se politiza frente a una pésima calidad educativa que se impartió durante este 2020, aseguran miembros de la Unidad Sindical Magisterial. Veamos el reporte con Castalia Zapata. El bono a bachilleres 2020 se está politizando, asegura la docente Lesbia Rodríguez, integrante de la Unidad Sindical Magisterial. Bueno, la verdad que desde el tiempo en que se viene dando este bono a los alumnos de quinto año, porque es a ellos que se les entrega, ellos no lo han hecho de una forma de que sea el Estado de Nicaragua el que entrega esto, sino que el gobierno sandinista ha utilizado esta dádiva para los alumnos de quinto año, pero lo hacen de una forma como que es el partido sandinista el que se los está entregando. Ellos lo que quieren lograr es que se les agradezca, quieren quedar bien con los alumnos, con los jóvenes que han sido tan maltratados, y entonces ahora con esto ellos quieren quedar bien con los alumnos y con los padres de familia, aunque sabemos que muchos de los alumnos este chequecito no lo ocupan para comprarse cosas para la promoción, sino que ellos lo utilizan para, muchos, ¿verdad? No todos, lo utilizan para hacer su fiesta, para ir de paseo, que no es el objetivo del bono. Con mucha tristeza nos llamaron de Prinzapolca y nos hicieron llegar unas imágenes donde es la policía que está entregando el bono. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren acercar a la policía a los jóvenes. La policía ha maltratado tanto a los jóvenes que ahora con esto piensan que pueden sobar a los alumnos. Pues estuvimos investigando y nos llegaron reportes de que no en todos, porque se creía al comienzo de que en todos los centros escolares iba a ser entregado el bono por la policía, pero no. Las autoridades del Ministerio de Educación pues se han hecho cargo de eso, como en años anteriores, pero lo que a nosotros no nos parece es que lo hagan como que fuera una dádiva del partido en el gobierno. La docente criticó la mala calidad educativa de este año lectivo. Después del 18, 19 y 20, todo nos ha caído. Huracanes, pandemia, represión. Entonces, todas estas cosas han hecho que los alumnos se ausentaran de las aulas escolares. Y es una situación que ha empeorado la educación en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, la diócesis de León ya se encuentra preparada para celebrar la Purísima Concepción de María este próximo 7 de diciembre, en lo que se conoce en la tradicional gritería. Veamos. Con estrictas medidas de prevención del coronavirus y con mucha fe en el corazón, los leoneses se preparan para celebrar la Purísima Concepción de María este próximo 7 de diciembre. En la diócesis de León hemos tenido la oportunidad de vivir una gritería hace algunos meses atrás, que es la gritería de penitencia del 14 de agosto, en la cual pues nuestro obispo, Monseñor Sócrates René Sándigo, emitió un mensaje para todos los feligreses de la diócesis, dando algunas orientaciones, algunas sugerencias a los feligreses de cómo vivir este año la gritería. Esas mismas orientaciones que en agosto se dieron a conocer a los feligreses son las mismas que están vigentes para esta gritería que se avecina, para estas fiestas marianas en honor a la Inmaculada Concepción de María. Pero hay que recalcar un poquito que en agosto pues las orientaciones fueron dadas, pero al final pues la decisión está en cada familia católica de cómo con todas las medidas va a vivir esta celebración. Es decir, no se prohíbe no hacer
sino más bien se recomienda tomar pues todas las medidas pertinentes. El grito se va a mantener siempre, se va a hacer en la puerta principal de Catedral, como los años como los años anteriores, de forma tradicional. Es mucho mejor utilizar prácticamente la plaza pública. No sabemos realmente la cantidad de personas que pueda estar o no estar, pero el grito será siempre en la puerta principal. Igual en el resto de municipios se hará el grito en las diferentes parroquias. La diócesis de León es uno de los departamentos que más destaca en religiosidad mariana, explica el sacerdote. Ha dicho algo muy claro, y es que el pueblo de León es sui generis en la devoción a la Santísima Virgen. El pueblo de León es único. Comparar cómo se vive la devoción a la Virgen María en León es algo, o sea, realmente es algo único. Solamente viviendo en León, estando en León, uno comprende un poquito el sentimiento de la fe del pueblo leonés en torno a la Santísima Virgen. Y las recomendaciones, las mismas que se mantienen vigentes, ha sido en celebrar con mucha devoción en familia estas fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, evitar siempre los gastos excesivos, que son pues las recomendaciones que se han dado, y nuestro obispo la ha dado desde agosto pasado en la gritería del 14 de agosto, y en la medida de lo posible, pues practicar la caridad, hacer obras de caridad a las personas necesitadas. Marcos Medina, Noticias 12. Justamente sobre esta celebración religiosa, buena noticia para los trabajadores nicaragüenses, y es que el Ministerio del Trabajo declaró este 8 de diciembre como feriado nacional en Nicaragua por motivo de las celebraciones marianas en ocasión del Día de la Inmaculada Concepción de María. El comunicado que firma la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, detalla que se declara el día martes 8 de diciembre del año en curso como feriado nacional para todos los trabajadores del sector público y privado. Además, en la misiva se declara el día lunes 7 de diciembre como asueto a cuenta de vacaciones para los trabajadores del sector público, exceptuado las instituciones cuya suspensión de labores puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. En el caso del sector privado, el día lunes 7 de diciembre, los trabajadores deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre ambas partes. Repetimos, el Ministerio de Trabajo ha declarado el 8 de diciembre como feriado nacional para todos los trabajadores del sector público y privado, y en el caso del 7 de diciembre será asueto a cuenta de vacaciones para los trabajadores del sector público. En el caso de los trabajadores del sector privado, según lo que acuerden con su empleador. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con Noticias 12. Según el analista político José Dávila, Nicaragua vive un panorama gris con la situación de crisis sociopolítica en nuestra nación. Es por eso que sugiere a miembros de la oposición buscar verdaderamente caminos de unidad. Veamos. La situación que se vive en el país es súper complicada. Se pronostica un panorama gris ya que el gobierno no cede para unas elecciones libres, ya que no quiere apertura democrática, dijo el analista José Dávila. Todo eso ha hecho pues que la imagen, por supuesto, de Nicaragua esté bastante decaída, porque se ve como un país sin perspectivas de democracia ni de desarrollo. Y a la vez, sin embargo, toda la oposición, la mayoría de los nicaragüenses que están contra, tampoco logran un acuerdo de la forma de poder salir de ella. Se acercan unas elecciones, pero hay mucha discusión sobre las elecciones. Se necesitan unas reformas electorales, pero unos dicen que no es necesaria la reforma, que lo que tienen es que irse y después hacer elecciones.
En fin, dentro de la oposición se está viviendo también una crisis y un debate. La división en la oposición, llamémosle así, es por ver cómo salir, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor táctica. Y así vemos que los partidos políticos piensan una cosa porque ellos están pensando en los votos en las elecciones, la sociedad civil la ve más bien en movilización, otros dicen que hay que sacar a los presos políticos antes de cualquier plática. Todo eso pues da una idea de pleito, pero en realidad lo que hay es una discusión, un debate. Dávila afirma que la oposición debe de seguir debatiendo cómo llegar a una verdadera unidad. Y en mi opinión, la unidad tiene que darse alrededor de exigir reformas electorales que parece que no las van a hacer, pareciera, pero tenemos que exigirlas y ese es un punto para unificar a la oposición. Ya con reforma, lo que tenemos que hacer es buscar el ambiente para unas elecciones libres. Luego, pues, hacer un plan de gobierno, buscar un candidato, pero eso todavía está largo porque este gobierno no ha dado ningún paso. Así es que todo ese sentido de división que se ve en la oposición tiene que hacer un diálogo entre la oposición misma. Ya sabemos que al gobierno no le interesa ningún diálogo, ninguna apertura, de tal forma que sí, que es necesario pues avanzar en la cultura política y que en la oposición nos pongamos de acuerdo, que ya por lo menos se vean los puntos básicos para ver qué podemos hacer para elecciones, si va a haber, o qué podemos hacer para continuar en esta lucha por la democracia, que es la máxima aspiración de todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez. En otras informaciones, como un odio político, calificaron miembros de la familia Montenegro el allanamiento y también la persecución que están sufriendo de parte de agentes de la Policía Nacional y simpatizantes del FSLN, esto en la zona de Huihuilí, departamento de Jinotega. Veamos. Vamos a la puerta, sí, mejor abramos. Esta fue la más reciente agresión que sufrió la familia Montenegro en Huihuilí, Jinotega. La sangre de Cristo tiene poder. El único delito de estas personas, según relatan, es adversar la ideología política del gobierno de turno en Nicaragua. Lo que andaban buscando son armas de fuego. Aseguraban que nosotros alojamos en nuestra casa armas de fuego. Y entraron para exigirnos que teníamos que abandonar nuestra casa en ese momento, que teníamos que alejarnos, de salirnos de la casa y que únicamente se quedara en nuestra casa mi señor padre, ¿verdad? Que es este anciano que está acá a mi lado. Él es don Viviano Montenegro y es un anciano de la tercera edad y con problemas auditivos y otros problemas crónicos. Entonces nosotros como hijos, que en ese momento nos encontrábamos, mi hermano Enoc Montenegro y mi persona, nos negamos rotundamente a salir de nuestra casa y dejar solo a mi señor padre. ¿A qué atribuyen este tipo de hostigamientos y violencia? Es odio en contra de nuestra familia, es un odio político. Es la única manera que nosotros podemos, la explicación que nosotros le encontramos y asimismo se lo interpelamos, ¿verdad? A estos elementos que se presentaron en nuestra casa, que eran dirigidos por el señor de nombre Fausto Herrera. Es odio político y esto ya lo sabemos que esto ha sido históricamente, porque nosotros somos una familia opositora en Huihuilí. Los Montenegros son conocidos por todos en el país por el calvario que han vivido en los últimos años: asesinatos, detenciones, persecuciones y allanamientos ilegales. Y se recrudeció a partir del 2018, cuando nos empezaron a asesinar a nuestra familia. Estos asesinatos ya son dos de mis hermanos, uno Yalmer Celedón, que era hijo adoptivo de mi hermano Edgar Montenegro, y de último mi esposo, el señor Francisco Luis Blandón Herrera. Entonces, lo que sucede con nosotros es que nos tienen odio político, la policía, porque ya sabemos que nosotros tenemos, que en Nicaragua existe una policía danielista, una policía que está al servicio de los Ortega Murillo. Yo le dije que yo llegaba y le grité desde el portón que iba a que me diera razón de mi hijo, porque ya a meses anteriores le habían dicho ellos en el malecón
que a él no lo querían para echarlo preso, sino que para matarlo. Entonces le dije que si ya lo había matado, que me lo diera para enterrarlo siquiera, porque ya había hecho con los otros que me habían matado, que yo los fui a recoger, que me los vine a enterrar. El más reciente hecho de las autoridades policiales contra esta familia, además de la irrupción violenta en la vivienda, fue la captura del joven Dorling Montenegro, a quien ahora acusan de haber supuestamente asesinado a un miembro de su misma familia. Marcos Medina, Noticias 12. A 7 años de prisión fue condenado un preso político por el supuesto delito de haber robado un sombrero. Veamos. El preso político Lázaro Rivas fue condenado a 7 años de prisión por el robo de un sombrero, acción señalada de absurda y viciada por parte de su hermano Ulises Rivas, un excarcelado político. Resulta que el juicio fue con jurado de conciencia, el jurado de conciencia, que es el pueblo de Nicaragua, que pensamos que nos iban a traicionar porque pensamos que eran gente que era con fines al gobierno, y resulta que el jurado por unánime dio de que mi hermano era inocente. Entonces es una prueba más de que el pueblo está con nosotros, con los presos políticos, con los encarcelados, con los familiares de las víctimas. Es por eso que, por una parte contento, porque el jurado sí vio, está con la realidad que se vive en Nicaragua. En cambio, la Esperanzanela Gallardo, que es la jueza que lleva este caso, resulta de que lo encontró culpable y la fiscalía pedía 6 años. Y la jueza, en la sentencia que tenemos actualmente, lo condenan a 7 años de prisión por robarse un sombrero. Encuentran culpable por robar su sombrero. La verdad que en este país estamos totalmente en algo absurdo, algo irregular, algo viciado, que creo que en Nicaragua ya es momento que abramos los ojos, es momento en que en esta Navidad nos unamos todos para la liberación de estos chavalos que están ahí injustamente, como estuvimos nosotros también y pasamos estos procesos que son totalmente malintencionados. Ulises Rivas también se encuentra en un proceso de casación señalado de haber agredido a una persona por robarle sus pertenencias. Bueno, nosotros somos originarios de Santo Domingo Chontales, somos los hermanos Rivas Pérez. En este caso, pues vos sabés el proceso que viví, que el canal lo ha llevado todos la secuencia de las violaciones a mis derechos como persona, como joven que quiere un cambio en este país. Decirte que ayer pues recibimos la sentencia de mi hermano, que lo acusan por el mismo delito que estuve procesado yo, o que sigo el proceso porque todavía estoy en casación, el cual es robo agravado con lesiones graves. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, algunos politólogos aseguran que el gobierno ha tomado represalias con la sociedad nicaragüense. Es por eso que ha aprobado el reciente combo de leyes que son consideradas por muchos sectores como nefastas. El politólogo Michael Ruiz afirma que el gobierno no solo ha aprobado el combo de leyes, sino que desde el 2018 ha venido tomando medidas a raíz de dichas protestas, y que en Nicaragua está centralizado el poder y no se respeta el Estado de Derecho ni la Constitución política. Desde antaños nosotros podemos observar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, que metió mano para nombrar los magistrados, los jueces, los ministros y todas las figuras o los espacios de poder. El poder en Nicaragua está centralizado en un grupo pequeño de personas. Y otro de los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta es el hecho de que las personas que opinen diferente al gobierno son encarceladas, se tienen que exiliar o tienen que huir por su vida. Es bastante lamentable la situación que estamos viviendo porque no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la Constitución política y estamos en desventaja, ya que la mayoría de personas, ¿no?, en el gobierno, los directores, los ministros, todos los diputados o la Cámara de Diputados en la Asamblea Nacional en su mayoría son sandinistas, y esto afecta gravemente
el espíritu de las leyes en Nicaragua. Entonces, más que todo, un temor a la manifestación ciudadana, yo creo que una manera de perpetuarse en el poder y de esta manera, ¿verdad?, continuar con lo que hemos estado viendo en Nicaragua, que es una centralización del poder. Ruiz afirma que dichas leyes no detendrán a la población ante sus demandas. Es un derecho inherente del ser humano, la libertad de expresión, es un derecho que no podemos evitar por más que los gobiernos quieran oprimir a las masas, siempre vamos a encontrar una salida. Entonces yo creo que podrá seguir haciendo leyes, podrá seguir encarcelando gente, pero va a llegar un día en que ese poder se va a debilitar y los nicaragüenses vamos a tomar el poder y vamos a poder construir la Nicaragua que todos soñamos. Noticias 12, Darlene Tellez. Familiares del reo político Edward Lacayo denunciaron que amanecieron bajo asedio policial. Veamos. Este miércoles la familia del preso político Edward Lacayo, conocido como La Loba, denunciaron que amanecieron bajo hostigamiento policial frente a su casa de habitación en Masaya. En esta mañana se encuentra en la acera de mi casa del barrio de Monimbó la policía sancionada. Está una camioneta de la patrulla con antimotines. No sé qué es lo que quieren esta gente, cree de que nosotros andamos con cosas ilícitas y jamás ni nunca, solo por el hecho de que no estamos de acuerdo con este gobierno, solo por el hecho de denunciar la verdad, porque nosotros los familiares y todos los que estamos en contra de este gobierno estamos denunciando lo que es la verdad. Y hago un llamado a los organismos internacionales que ya no le tengan paciencia, que no le tengan pesar a este gobierno. Pedimos a Nicaragua de que nos unamos para sacar a este gobierno opresor. Karen Lacayo pidió por la libertad de su hermano y el resto de presos políticos. Mi hermano Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, el 15 de marzo cumple 21 meses de estar secuestrado en la celda del sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. Mi hermano cada vez se está deteriorando, ya que él padece de hipertensión y diabetes. Él también está padeciendo de depresión, de estar ahí en esa celda injustamente. Y nosotros y todos nuestros secuestrados políticos piden la libertad de ellos y que esta Navidad la pasen en sus hogares, que pasen con nosotros. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que por favor aboguen por ellos, porque la verdad es que ellos ya es mucho tiempo que están ahí en esa celda injustamente. Ellos son inocentes. Queremos esta Navidad sin presos políticos, que esta Navidad pasen en sus hogares con nuestras familias, con nuestros familiares. Queremos una Navidad feliz. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Miembros del movimiento María Elena Cuadra aseguran que tanto la violencia como el acoso sexual se ha incrementado en nuestro país. Veamos más detalles con Darlene Tellez. El movimiento María Elena Cuadra afirma que en lo que va de este año han recepcionado más de 400 denuncias por violencia, lo que revela que hoy en día se ha invisibilizado estos casos. Y como comúnmente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando muchas de las mujeres rompen el silencio, al poner la denuncia hacen caso omiso de esta. La violencia psicológica se manda a una mediación y en realidad esto afecta bastante. Incluso con la violencia física hay una retardación de justicia al momento también de poner la denuncia. Hoy en día llevamos 71 femicidios. Por lo general acá se asesora y se les brinda el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Las denuncias que vienen acá o por el asesoramiento que vienen las mujeres es por la violencia psicológica o ya sea física. Asimismo, Obando afirma que el acoso sexual también se vive a diario
y dio a conocer los tips de cuando una mujer sufre de dicho acoso. Dentro de los puntos que la mujer, ¿verdad?, o aquella víctima debe de poner, como decimos, mucho ojo, es, por ejemplo, a mensajes, ¿verdad?, inadecuados, mensajes de pornografía, llamadas que recibe por parte del agresor, cuando aquella mujer tiene mucho seguimiento por parte del agresor, es acosada, llega al lugar de trabajo donde está ella y recibe mensajes inapropiados, como citas también, recibe citas, invitaciones. Estos son uno de los puntos donde las mujeres deben de tomar conciencia y estar alerta, ¿verdad?, a cualquier momento en que ellas puedan sufrir un acoso sexual. Muchas de las mujeres que sufren acosos sexuales de ella hacen caso omiso o tienen temor, porque también son amenazadas por parte del agresor, a que no les van a hacer caso, que ellas no tienen ningún poder, que ellas no son nada ni nadie, y como ellos son los empleadores o los superiores de ellas, les van a creer más al agresor, ¿verdad? Entonces muchas de ellas tienen temor y no deciden poner una formal denuncia. Pero es importante recalcar y decirle a la víctima que sufra cualquier acoso sexual o cualquier tipo de violencia que rompan el silencio. No están solas, hay instituciones, ¿verdad?, que brindan el apoyo para que ellas puedan acudir y puedan ser asesoradas correctamente para iniciar un proceso. Noticias 12, Darlene Telles. En otras informaciones, los embargos que se han impuesto contra esta televisora son una clara violación a los derechos de los propietarios de este medio de comunicación y también a los trabajadores. Veamos. Gonzalo Rodríguez, integrante de la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Bueno, la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE nos unimos al clamor nacional de repudio hacia el régimen por el atropello que le han practicado al Canal 12. No es solamente a la empresa, a la institución, sino a los trabajadores que se han visto perjudicados, y todos han estado con la misma cárcel que tenemos todos los nicaragüenses, porque sencillamente se sienten encarcelados financieramente porque no tienen a dónde acudir. Si el régimen es juez y parte, entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de medidas que tome el régimen. Rodríguez reiteró que derechos se violentan al intentar acallar a Canal 12. Violaciones de derechos humanos, violaciones de movilización, la violación al derecho al trabajo, la violación al derecho a la vida, porque en este tiempo, en este momento, Nicaragua no tiene dónde subsistir. Si cada quien que tiene un trabajo lo está cuidando como que si fuera oro o diamante. Entonces, los trabajadores del Canal 12 están totalmente encarcelados en una burbuja financiera. Eso es totalmente incorrecto, eso es totalmente sin sentimiento. Nosotros abogamos porque en este país el sentimiento nacional florezca, igual con los presos políticos que están ahí, y las madres y los familiares van a sufrir una Navidad sin nuestros presos políticos. Eso no es admisible para la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE. También estamos en contra del atropello a la libre empresa. ¿Cómo es posible que se utilice una de las herramientas del Ejecutivo para atropellar a la empresa que más le conviene? Solo porque el Canal 12 es una de las empresas que habla la verdad, que divulga la verdad, y es la única, inclusive casi, que habla sobre todo el pensamiento de la oposición. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hay quienes califican esta arremetida estatal como una pasada de cuentas por la línea editorial de este medio de comunicación frente a los acontecimientos de interés público. Está más que claro que el gobierno está empeñado en silenciar las voces que lo adversan. Esto se demuestra con el embargo que puso la DGI al Canal 12, dijo el opositor Wilber Pérez. Está empeñado en callar a todos los opositores que tenemos el valor de denunciar la injusticia, que tenemos el valor de desenmascarar este sistema
fallido, un sistema injusto que está gobernando mal a los nicaragüenses, inventando leyes contra el pueblo. ¿Ves? Y entonces nosotros denunciamos por este medio de Canal 12, que es un medio veraz, objetivo, un canal independiente que se encarga de transmitir las denuncias en contra de este sistema fallido que ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y que nos tiene sumergidos en una crisis terrible. El objetivo del gobierno es callar esas voces y callar esos canales. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que claramente es una venganza directa contra el Canal 12, el embargo que ha inventado una deuda económica que pretende adueñarse de este canal y luego pues silenciarlo. Pérez agrega que esta situación es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Esto significa una violación al derecho de los periodistas y una violación a los derechos de los ciudadanos que denuncian las arbitrariedades. Nosotros nos solidarizamos con los dueños del Canal 12, con los periodistas que trabajan ahí, porque también están corriendo el riesgo de quedar en el desempleo. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hacemos una nueva pausa comercial. Al regresar, hay mucha preocupación en organizaciones médicas debido al incremento de la diabetes. Al regresar veremos cómo podemos evitar esta enfermedad. Estamos de regreso con mucha más información para usted. Las personas que padecen de diabetes deben cuidarse en lo que van a consumir, principalmente en estas fiestas de fin de año, puesto que esta enfermedad podría dañarles su salud. Veamos. El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que en este mes de diciembre es donde hay muchas tentaciones con los dulces y es la época de riesgo a pacientes que padecen la diabetes, por lo que estos deben de tener mucho cuidado. Y estas tentaciones provienen de la gran variedad que tenemos de dulces, como el gofio, el almíbar, la yotenmiel, todo lo que tradicionalmente se brinda pues en esta época navideña. Entonces es una época de riesgo para los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si los pacientes, a pesar que estén controlados todo el año, y llega la Navidad, entonces ellos comienzan a probar todas esas delicias. Como les digo, son pequeños pecados, dice, pero eso lo que provoca es elevaciones enormes de la glucosa, la cual puede afectar de manera directa los órganos vitales, el corazón, el ojo, los riñones, la neuropatía, todas esas complicaciones de que tanto se hablan, cuando viene esta época y comienzan a descontrolarse, pueden ser gatillos de disparo para crear esas complicaciones. Somarriba insta a estas personas con este padecimiento a evitar complicaciones a final del año. Por ejemplo, si usted toma, ¿cómo se llama? Nancite en miel, todo eso, puede aumentarle a 400 o 500 la glucosa. Si eso pasa, puede afectar el ojo porque eso llega al cristalino y prácticamente no va a poder enfocar bien, entonces va a tener la visión borrosa. No creo que a nadie le guste tener la visión borrosa, sobre todo en esta época, porque va a pasar por lo menos una semana o 2 semanas para que vuelva a disminuir o a controlarse la glucosa y no va a poder ver bien. Entonces, el objetivo es, evitemos todas aquellas cosas que nos pueden provocar alteraciones en nuestros órganos, en el ojo, en el corazón, en la presión arterial incluso. Entonces, preferiblemente, comer de lo que hay en Navidad, la gallina, las cosas, el arroz, los frijoles, pero no comer los postres tradicionales, porque esos son los que te van a causar daño en la retina, daño en el cristalino, en las cataratas, etc. Daño en el corazón, hipertensión arterial, todo eso. Entonces, evitemos complicarnos al final del año, para que después en enero no vayamos a estar
mal, pues. Noticias 12, Darlene Telles. Bien, y hay mucha preocupación en algunos movimientos por la proliferación de zancudos que incluso pueden estar muy cerca de las habitaciones. Veamos. El movimiento comunal hizo un llamado a la población en general a prevenir enfermedades provocadas por mosquitos, sobre todo porque hay mucha agua estancada, dijo Enrique Picado. Aprovecho este importante medio de comunicación para hacer un llamado nuevamente a la población nicaragüense, a las familias, en los barrios, en las comunidades, para atender y prevenir cualquier tipo de enfermedad causada por los zancudos, en este caso el dengue, la malaria, chikungunya, zika, porque creo que es suficiente con la amenaza que tenemos con el COVID-19, incluso frente a la cual tenemos que cuidarnos siempre. El COVID-19 pues no ha pasado, ni mucho menos. Tenemos que protegernos, autocuidarnos. Pero en este caso, y a la par del COVID-19, mantener todas las medidas de seguridad para que no nos afecten otras enfermedades, epidemias, considerando de que en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros barrios, tenemos agua acumulada, y el agua acumulada es el mejor hábitat, el mejor medio para que se reproduzcan los zancudos, e incluso en algunos casos, ahorita en Managua, en algunos lugares del país, vemos las nubes de zancudos por la tarde, durante el día, ya no digamos pues la afectación que sufrimos por las noches. Enrique Picado brinda algunas recomendaciones para prevenir enfermedades como la malaria, dengue o chikungunya. Pero en este caso es el llamado a que limpiemos los canales, los techos, los patios, todo aquel objeto que consideremos que pueda ser un recipiente que acumule agua, eliminarlo, quitarlo de nuestros patios y hogares. Este es un llamado para efectos de cuidar nuestra salud, prevenir las enfermedades e incluso proteger nuestro bolsillo, porque en la medida en que nos enfermemos, claro que tenemos un sistema público que atiende, pero al final también tenemos gastos de bolsillo, porque que por cualquier circunstancia pues incurrimos en estos gastos, y no podemos incluso seguir engrosando las arcas del mercado. De tal manera que este es el llamado que hacemos desde el movimiento comunal nicaragüense a los brigadistas, a los promotores, líderes, a los colbol, para prevenir cualquier tipo de enfermedad, epidemia, pero por sobre todo cuidar de nuestra salud, de nuestras vidas, y por lo tanto siempre estar promoviendo personas, hogares, familias y comunidades saludables. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En noticias internacionales, cada día más en el mundo se habla de un proceso de vacunas contra la COVID-19, pero trasladar más de 10.000 millones de dosis en varias zonas del mundo es todo un reto. Veamos cómo sería posible. Vacunar al mundo contra el coronavirus, ¿qué tan fácil es? Distribuir 10.000 millones de dosis de vacunas es un auténtico desafío. 10.000 millones de dosis para una población mundial de 7.800 millones de personas, para tal vez lograr una inmunidad de rebaño del 60%. Muchas vacunas en desarrollo requieren 2 dosis para ser efectivas, un reto para todos los involucrados. Vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo requiere un enorme esfuerzo. Se necesitan 15.000 vuelos, según cálculos de DHL, y 200.000 transportes en palés, así como millones de neveras portátiles. A ello hay que sumar la dificultad de la refrigeración. Algunas de las nuevas vacunas requieren temperaturas extremadamente bajas. Hay que mantener la cadena de frío durante el transporte en palés, en el almacenamiento temporal en los aeropuertos y durante la entrega en cajas a miles de millones de personas en todo el mundo. Pero todavía hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, conservar las vacunas en condiciones óptimas durante el transporte aéreo. La conservación en hielo seco es clave para el transporte en avión. El hielo seco es un material peligroso porque se sublima fácilmente y puede contaminar el aire que respiramos.
Así que hay que considerar muchos aspectos distintos. También hay que ver cómo se puede llegar a las regiones remotas que no tienen un aeropuerto cercano o las carreteras por las que pueden circular camiones frigoríficos. Y es por eso que desde la logística intentamos innovar. Estamos pensando en drones, por ejemplo. ¿Tendría sentido usar drones para acelerar la entrega de vacunas a lugares remotos? Pero después, ¿tenemos suficiente personal sanitario para administrar la vacuna de manera segura? Los países industrializados tienen una buena infraestructura, pero en otros países la logística con la cadena de frío es bastante difícil o prácticamente imposible debido al calor y a las malas carreteras. Por eso, los países más ricos que cuentan con la infraestructura adecuada serán los primeros en recibir la vacuna. Si me preguntan dónde me gustaría que vivieran mis padres, en un país desarrollado o en un país en vías de desarrollo, diría que por supuesto en un país desarrollado, porque allí tienen muchas más posibilidades de obtener la vacuna a tiempo. Transportar la vacuna rápido y manteniendo la cadena de frío es, según los expertos en logística, la tarea del siglo. Veamos ahora nuestro segmento de noticias tecnológicas. Cuando se acerca el final de cada año, los usuarios de la aplicación para escuchar música Spotify suelen poder acceder a una plataforma para poder ver el resumen de los temas que más se reprodujeron y los géneros que más se escucharon durante los pasados 12 meses. Este 2020 no será la excepción y el servicio activó su Spotify Wrapped 2020 con el fin que sus usuarios vean en una lista de los artistas y géneros favoritos que escucharon. Algunas de las nuevas características de este resumen es que los usuarios podrán tener insignias como Date Maker cuando algunas de las listas de reproducción incrementen en seguidores. El artista más escuchado en la plataforma streaming fue el cantante de trap y música urbana Bad Bunny, con más de 8.300 millones de reproducciones. Google despide el año con un doodle, donde se ve el logro rodeado por luces de colores y un pájaro. Al presionar este gráfico aparece un texto "Felices fiestas" en el buscador y el usuario es redirigido a una página donde se ven diferentes imágenes alusivas a este mensaje e información vinculada a este deseo de felicidad. De este modo, el gigante informático deja un mensaje positivo en este último mes del año, marcado por la pandemia a lo largo de este 2020. El buscador fue publicando diferentes doodles donde hacía alusión a estos momentos que se vivieron. En este sentido, hubo gráficos dedicados a concientizar sobre el uso del tapabocas, como el publicado el 5 de agosto. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias a usted por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.